Cuando los directivos ferroviarios vieron por primera vez al EMD GP30, la reacción no fue de entusiasmo ni de curiosidad técnica, sino de rechazo casi visceral. Algunos lo describieron como tosco, otros como desproporcionado, y no faltaron quienes lo calificaron abiertamente como la locomotora más fea que habían visto jamás. En una industria donde la imagen llevaba décadas siendo sinónimo de prestigio y modernidad, aquel diseño anguloso parecía una provocación innecesaria. Sin embargo, lo que nadie entendió en ese primer momento es que esa fealdad aparente no era un error, sino la señal de que algo profundo estaba a punto de cambiar en el ferrocarril estadounidense. Para comprender por qué el GP30 generó tanto rechazo inicial, hay que situarse en el contexto visual y cultural de los ferrocarriles de mediados del siglo XX. Durante décadas, las locomotoras habían sido concebidas no solo como máquinas, sino como símbolos. El vapor primero y el diésel después habían adoptado líneas suaves, carenados aerodinámicos y perfiles elegantes que transmitían velocidad, progreso y confianza. Las compañías ferroviarias invertían enormes cantidades de dinero en pintura, logotipos y formas exteriores, convencidas de que la silueta de un tren podía influir tanto en la percepción pública como su puntualidad. Incluso cuando el diésel comenzó a sustituir definitivamente al vapor, esa obsesión estética no desapareció. Las primeras locomotoras diésel de carretera presentaban narices redondeadas, transiciones suaves y proporciones equilibradas. Parecían diseñadas para deslizarse por el paisaje, no para imponerse a él. El mensaje era claro. El ferrocarril seguía siendo moderno, refinado y tecnológicamente avanzado, incluso cuando su función principal empezaba a desplazarse del transporte de pasajeros al de mercancías. A finales de la década de 1950, sin embargo, esa narrativa empezaba a mostrar grietas. El tráfico de pasajeros caía de forma constante, mientras que la carga se convertía en el verdadero motor económico del sector. Los trenes eran cada vez más largos, más pesados y más exigentes para las locomotoras. Las prioridades comenzaban a cambiar, aunque muchos ejecutivos todavía se aferraban a la idea de que una locomotora debía parecer moderna antes que demostrarlo en cifras. Fue en ese momento cuando Electromotive Division, la división ferroviaria de General Motors, decidió dar un paso que rompería con todo lo anterior. En lugar de refinar una estética existente, sus ingenieros optaron por algo mucho más radical: dejar que la función dictara completamente la forma, sin preocuparse por si el resultado encajaba o no en los cánones visuales del momento. El proyecto que nació de esa decisión fue el GP30. A simple vista, la locomotora parecía una colección de volúmenes superpuestos sin armonía aparente. El techo de la cabina se elevaba de forma abrupta, creando un escalón pronunciado que rompía cualquier línea continua. El capó largo presentaba un ensanchamiento posterior muy visible, como si la máquina llevara una joroba metálica. Los laterales eran planos, angulosos, sin concesiones a la suavidad. Incluso la pasarela de uno de los lados estaba elevada, creando una asimetría que desconcertaba a quien la miraba por primera vez. Nada de eso era accidental. El GP30 partía de una premisa clara: obtener más potencia sin aumentar el tamaño total de la locomotora ni sacrificar su capacidad para circular por curvas cerradas y patios congestionados. Hasta ese momento, la forma habitual de lograr más fuerza era alargar la máquina o añadir más ejes, soluciones que complicaban la operación y encarecían el mantenimiento. EMD decidió seguir otro camino, uno que implicaba exprimir cada metro disponible al máximo. El corazón del GP30 era un motor diésel turboalimentado de 16 cilindros, capaz de desarrollar aproximadamente 1.670 kilovatios, una cifra notablemente superior a la de sus predecesores directos. Introducir un turbocompresor en ese espacio compacto no era trivial. El motor generaba más calor, más presión interna y mayores exigencias para los sistemas eléctricos y de refrigeración. Resolver ese rompecabezas obligó a reorganizar por completo el interior de la locomotora. El famoso techo escalonado no era un capricho visual, sino la consecuencia directa de apilar componentes en vertical para ganar espacio. El turbocompresor, los conductos de admisión y el armario eléctrico tuvieron que elevarse, rompiendo la línea tradicional del capó. De igual forma, el abultamiento trasero alojaba radiadores de mayor tamaño, necesarios para disipar el calor adicional del nuevo motor. Sin ese volumen extra, la locomotora simplemente no habría podido funcionar de manera fiable. Desde el punto de vista de los ingenieros, el resultado era lógico, casi inevitable. Desde el punto de vista de los departamentos de imagen de las compañías ferroviarias, era un desastre. Cuando EMD presentó el GP30 a potenciales compradores en 1961, muchos ejecutivos reaccionaron con auténtico desconcierto. Acostumbrados a locomotoras que parecían productos de diseño industrial pulido, se encontraron con una máquina que parecía orgullosamente industrial, casi brutalista.
Algunos temieron que ese aspecto dañara la imagen pública de sus compañías. Otros dudaron de que una locomotora tan distinta pudiera ser aceptada por tripulaciones y mecánicos. Hubo incluso ferrocarriles que retrasaron pedidos o los condicionaron a posibles cambios estéticos. Se discutió si el techo podía rebajarse, si el ensanchamiento posterior podía suavizarse, si era posible hacerla parecer menos rara, pero EMD se mantuvo firme. Cada forma tenía una razón técnica, y alterar el diseño implicaría renunciar precisamente a aquello que hacía al GP30 diferente. La ironía es que mientras se debatía su aspecto, la locomotora estaba a punto de demostrar algo mucho más importante. Porque detrás de esa silueta incómoda se escondía una nueva filosofía operativa que iba mucho más allá de la potencia bruta. El GP30 no era solo más fuerte, era más flexible, más fácil de mantener y capaz de asumir múltiples roles sin necesidad de flotas especializadas. En pruebas iniciales, la locomotora mostró una aceleración más firme con trenes pesados, una mejor respuesta en pendientes prolongadas y un comportamiento más consistente a diferentes altitudes. El turbocompresor permitía mantener la potencia incluso cuando el aire se volvía menos denso, algo especialmente valioso en rutas montañosas. Para los planificadores de tráfico, eso significaba menos locomotoras por tren y una utilización más eficiente del parque motor. En los talleres, la sorpresa fue distinta pero igual de reveladora. El diseño, aunque extraño por fuera, facilitaba el acceso a componentes clave. Paneles desmontables, distribución lógica de sistemas y una organización interna pensada para el mantenimiento reducían los tiempos de reparación. Una locomotora que pasaba menos tiempo detenida era, en términos económicos, mucho más valiosa que una que simplemente luciera bien en fotografías. Poco a poco, la conversación empezó a cambiar. La fealdad seguía ahí. Pero ya no era el único tema. Los números empezaban a pesar más que las opiniones estéticas. Las tripulaciones valoraban la respuesta del acelerador, la visibilidad y la sensación de control. Los jefes de taller apreciaban la reducción de horas de trabajo. Los responsables de operaciones veían cómo una sola locomotora podía cubrir tareas que antes requerían combinaciones más complejas. Sin que muchos se dieran cuenta, el GP30 estaba sembrando una idea peligrosa para la tradición. Tal vez la apariencia ya no era el factor decisivo. Tal vez el futuro del ferrocarril no pasaba por máquinas elegantes, sino por máquinas honestas, diseñadas sin maquillaje para hacer el trabajo de la forma más eficiente posible. Lo que comenzó como una burla estética estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión histórico. Porque cuando los primeros pedidos grandes empezaron a llegar, quedó claro que el GP30 no solo iba a sobrevivir a las críticas, sino que estaba a punto de redefinir qué significaba ser una locomotora moderna. Y lo más sorprendente es que ese cambio no ocurrió de forma gradual ni discreta, sino con una rapidez que dejó a muchos ejecutivos preguntándose cómo una máquina tan cuestionada había conseguido alterar en tan poco tiempo las reglas del juego ferroviario. El momento en que el EMD GP30 dejó de ser visto como una rareza estética y empezó a percibirse como una amenaza al orden establecido no ocurrió en una presentación oficial ni en un catálogo de ventas, sino en los patios ferroviarios, allí donde las locomotoras demuestran su valor real lejos de cualquier discurso. Fue en ese entorno dominado por maniobras constantes, arranques bruscos, paradas cortas y errores que no perdonan, donde el GP30 comenzó a mostrar algo que ninguna otra locomotora de su generación ofrecía de forma tan clara: versatilidad total. Hasta ese punto, la mayoría de los ferrocarriles operaban con una separación bastante rígida entre tipos de locomotoras. Las máquinas de carretera se encargaban de los trenes largos entre ciudades, mientras que los cambiadores de vías, o switchers, trabajaban en patios y terminales, moviendo vagones a baja velocidad durante jornadas agotadoras. Algunas locomotoras intentaban cubrir ambos mundos, pero casi siempre lo hacían con compromisos evidentes. O eran demasiado grandes y torpes para maniobrar con precisión, o demasiado débiles para liderar trenes pesados en línea principal. El GP30 rompió esa frontera sin pedir permiso. Gracias a su potencia relativamente elevada para su tamaño, combinada con una disposición de ejes que mantenía una buena adherencia, la locomotora podía arrancar trenes pesados con sorprendente facilidad y, al mismo tiempo, responder con precisión en maniobras lentas. El control del acelerador, más progresivo que en modelos anteriores, permitía dosificar la fuerza de forma fina, algo esencial cuando se trabajaba con composiciones delicadas en patios congestionados. Los maquinistas fueron los primeros en notar la diferencia. En lugar de cambiar de locomotora según el tipo de servicio, podían utilizar la misma máquina durante toda la jornada. Un GP30 podía empezar el día formando un tren en un patio industrial, salir a la línea principal con una carga considerable y terminar la jornada realizando maniobras en otra terminal sin mostrar signos de fatiga mecánica.
Esa continuidad reducía errores, simplificaba la formación del personal y aumentaba la productividad de manera inmediata. Para los responsables de operaciones, el impacto fue aún más evidente. Cada locomotora que podía cubrir múltiples funciones reducía la necesidad de mantener flotas especializadas. Menos tipos distintos significaban menos repuestos diferentes, menos manuales técnicos y menos cursos de formación. En un sector donde los márgenes empezaban a estrecharse, esa simplificación operativa tenía un valor enorme, incluso si la locomotora no ganaba ningún concurso de belleza. Aquí es donde el GP30 comenzó a perfilarse como algo más que una locomotora fea pero eficiente. Se estaba convirtiendo, sin que nadie lo hubiera planificado de forma explícita, en el primer cambiador de vías moderno en el sentido pleno del término. No un switcher clásico limitado al patio, sino una máquina capaz de moverse con naturalidad entre distintos entornos operativos, adaptándose a las necesidades del momento. El diseño que tanto había sido criticado empezó a mostrar su lógica interna. El capó elevado mejoraba la ventilación de componentes críticos durante maniobras prolongadas a baja velocidad, cuando el flujo de aire es menor y el riesgo de sobrecalentamiento aumenta. El sistema eléctrico, dimensionado para gestionar picos de potencia elevados, respondía bien a los constantes cambios de carga propios del trabajo en patios. Incluso la forma del techo, tan ridiculizada al principio, facilitaba el acceso a equipos clave durante el mantenimiento, reduciendo tiempos muertos. En ese punto, la discusión sobre la estética comenzó a perder fuerza. No porque el GP30 se hubiera vuelto atractivo de repente, sino porque había demostrado ser útil de una manera que otros modelos no podían igualar. Los ferrocarriles que lo habían adquirido por curiosidad o como prueba empezaron a integrarlo de forma más amplia en sus operaciones. Las órdenes adicionales llegaron, no acompañadas de elogios visuales, sino de cifras claras. Menos locomotoras por tren, menos tiempo en talleres, más flexibilidad diaria. El cambio también se notó en la forma en que los ferrocarriles pensaban sus patios. Tradicionalmente, estos espacios estaban diseñados alrededor de locomotoras especializadas, con flujos de trabajo adaptados a sus limitaciones. Con la llegada del GP30, algunos de esos supuestos comenzaron a cuestionarse. Si una sola locomotora podía encargarse de tareas que antes requerían 2 o 3 tipos distintos, entonces la organización del trabajo podía simplificarse, y con ella, los costes asociados. Este fenómeno no fue inmediato ni uniforme. Algunos ferrocarriles siguieron viendo al GP30 como una solución de transición, una máquina útil pero no necesariamente representativa del futuro. Otros, sin embargo, empezaron a comprender que estaban ante el primer eslabón de una nueva filosofía de diseño, una en la que la distinción rígida entre locomotoras de línea y de patio comenzaba a desdibujarse. EMD, por su parte, observaba el proceso con atención. La empresa no había vendido el GP30 como una revolución conceptual, sino como una evolución potente de sus modelos anteriores. Sin embargo, los datos que llegaban desde el terreno eran difíciles de ignorar. La locomotora estaba siendo utilizada de maneras que iban más allá de lo previsto, y lo hacía con una eficacia que obligaba a replantear los criterios tradicionales de clasificación. Mientras tanto, la competencia tomó nota. Otros fabricantes empezaron a experimentar con diseños más funcionales, menos preocupados por la estética clásica y más centrados en la modularidad, la accesibilidad y la potencia compacta. El GP30, sin proponérselo, estaba empujando a toda la industria hacia una nueva etapa, en la que la forma seguía a la función de manera más estricta que nunca. Lo más interesante es que este cambio no se produjo a través de grandes anuncios ni de estrategias de marketing agresivas. Ocurrió de abajo hacia arriba, impulsado por maquinistas, jefes de patio y responsables de mantenimiento que veían día tras día cómo una locomotora inicialmente despreciada resolvía problemas reales con una naturalidad desconcertante. Esa aceptación silenciosa fue mucho más poderosa que cualquier campaña publicitaria. Para cuando algunos ejecutivos empezaron a reconocer públicamente que el GP30 no era tan mala idea después de todo, la transformación ya estaba en marcha. La locomotora había dejado de ser un objeto de burla para convertirse en un punto de referencia, una máquina que obligaba a replantear qué se esperaba realmente de un cambiador de vías en el ferrocarril moderno. Y lo que ocurrió a continuación fue aún más decisivo, porque una vez que la industria aceptó que una locomotora podía hacerlo todo razonablemente bien, la pregunta dejó de ser si el GP30 era feo o no, y pasó a ser otra mucho más inquietante para los diseños tradicionales. ¿Por qué seguir construyendo máquinas limitadas a un solo rol, cuando una sola podía cubrirlos todos? La respuesta a esa pregunta daría forma a las siguientes décadas del ferrocarril diésel y colocaría al GP30, con toda su estética incómoda, en un lugar que nadie había previsto cuando apareció por primera vez.
El verdadero impacto del EMD GP30 se hizo evidente cuando dejó de ser evaluado como un modelo aislado y empezó a ser entendido como un punto de ruptura. No fue una locomotora más en el catálogo de EMD, sino el inicio de una cadena de decisiones que transformaron por completo la manera en que los ferrocarriles concebían sus flotas, sus patios y hasta la formación de su personal. En ese momento, la discusión sobre su aspecto pasó a un segundo plano, porque el GP30 había planteado una pregunta que nadie podía ignorar sin pagar un precio operativo. Si una sola máquina podía hacerlo casi todo, ¿qué sentido tenía seguir fragmentando el parque motor en categorías rígidas? La respuesta llegó rápido, y llegó desde los números. A medida que los GP30 acumulaban kilómetros en servicio mixto, los datos mostraban una reducción clara de tiempos muertos, una mejora en la utilización diaria de cada locomotora y una simplificación notable en la logística interna de los ferrocarriles que los habían adoptado de forma decidida. Donde antes era necesario coordinar cambiadores de vías dedicados, locomotoras de carretera y unidades intermedias, ahora bastaba con una flota más homogénea capaz de moverse con soltura entre patios y líneas principales. Ese cambio tuvo consecuencias profundas. Los patios ferroviarios comenzaron a reorganizarse alrededor de locomotoras polivalentes. Las jornadas de trabajo se volvieron más continuas, con menos cambios de máquina y menos interrupciones. Las tripulaciones, al familiarizarse con un solo tipo de locomotora, ganaban confianza y reducían errores. En mantenimiento, la estandarización de componentes y procedimientos permitió reducir inventarios de repuestos y acortar los tiempos de reparación. Todo esto no ocurrió por decreto, sino como resultado directo de una máquina que, sin proponérselo, había demostrado que la especialización extrema no siempre era la opción más eficiente. EMD supo leer el momento. En lugar de intentar corregir el diseño para hacerlo más atractivo visualmente, la empresa decidió profundizar en la filosofía que había dado origen al GP30. Los modelos que siguieron no intentaron ocultar su carácter industrial ni volver a una estética más amable. Al contrario, adoptaron soluciones aún más orientadas a la funcionalidad, mejorando accesos, modularidad y potencia dentro de volúmenes compactos. El mensaje implícito era claro: la locomotora moderna no tenía que gustar, tenía que rendir. Ese enfoque cristalizó en generaciones posteriores que heredaron directamente el ADN del GP30. Locomotoras con capós altos, líneas rectas y una disposición interna pensada para facilitar el trabajo diario se convirtieron en la norma. Lo que había sido criticado como feo pasó a ser percibido como honesto, casi inevitable, en un contexto donde la eficiencia y la flexibilidad mandaban sobre cualquier otra consideración. Con el paso del tiempo, incluso la percepción estética cambió. Lo que en 1961 parecía extraño comenzó a verse como familiar. Las siluetas angulosas y los volúmenes funcionales se normalizaron hasta el punto de definir la imagen del ferrocarril de carga moderno. Para nuevas generaciones de ferroviarios, el GP30 ya no era una anomalía visual, sino el antecedente lógico de todo lo que vino después. La fealdad inicial se reinterpretó como el primer síntoma de una transición necesaria. Desde una perspectiva histórica, el mérito del GP30 no está en haber sido perfecto, sino en haber sido lo suficientemente diferente como para forzar un replanteamiento general. No fue el más potente de su época, ni el más numeroso, ni el más longevo. Su importancia reside en haber demostrado que la frontera entre cambiador de vías y locomotora de carretera podía difuminarse sin sacrificar rendimiento. En ese sentido, fue el primer cambiador de vías moderno, no por su tarea específica, sino por su filosofía operativa. También dejó una lección incómoda para la industria. Durante años, los ferrocarriles habían tomado decisiones basadas en tradiciones, categorías heredadas y expectativas visuales que ya no respondían a la realidad del negocio. El GP30 mostró que una solución aparentemente inelegante podía generar beneficios sistémicos mucho mayores que cualquier refinamiento superficial. Esa lección, aplicada una y otra vez en décadas posteriores, explica por qué el ferrocarril de carga moderno se caracteriza por máquinas robustas, modulares y visualmente contundentes. En retrospectiva, resulta casi irónico que el principal reproche al GP30 fuera su aspecto. Esa crítica revela hasta qué punto la industria estaba anclada en una forma de pensar que priorizaba la imagen sobre la función. Cuando esa prioridad se invirtió, no solo cambió el diseño de las locomotoras, sino la lógica completa de operación ferroviaria. El GP30 no fue el único responsable de ese cambio, pero sí uno de los catalizadores más visibles. Hoy, al observar una locomotora moderna realizando maniobras en un patio, saliendo a una línea principal y regresando horas después para reorganizar vagones, resulta difícil imaginar que esa flexibilidad no siempre existió. Sin embargo, hubo un momento en que esa idea parecía casi herética. Fue una locomotora criticada por FEA la que demostró que la versatilidad podía ser más valiosa que la especialización.
y que el diseño debía responder primero a las necesidades reales del trabajo. La historia del GP30 es, en última instancia, una historia sobre cómo cambian los criterios de éxito. Lo que comenzó como un objeto de burla estética terminó convirtiéndose en un referente conceptual. No porque los ferrocarriles aprendieran a amar su forma, sino porque aprendieron a valorar lo que esa forma permitía hacer. En ese proceso, el GP30 dejó de ser un diseño discutido para convertirse en un precedente. Quizás por eso su legado resulta tan duradero. No se recuerda al GP30 por haber sido bonito ni por haber dominado titulares, sino por haber abierto la puerta a una manera distinta de pensar la locomotora diésel. Una manera en la que la pregunta principal ya no era cómo debía verse una máquina, sino cuántos problemas podía resolver sin necesidad de ser reemplazada por otra. Esa pregunta, planteada por primera vez de forma tan clara, sigue definiendo el ferrocarril de carga moderno. Y así, una locomotora que muchos quisieron descartar por fea, terminó imponiendo una verdad difícil de ignorar. En el ferrocarril, como en la ingeniería en general, la belleza más duradera no siempre se encuentra en las formas suaves, sino en la capacidad de una máquina para adaptarse, rendir y permanecer relevante mucho después de que las modas hayan cambiado.